Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Le damos la bienvenida al módulo número 1 de martes electorales denominado Organización Electoral en tiempos de pandemia. Asimismo, reciban un cordial saludo del doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Gerardo Tábara Castillo, dando lectura de su hoja de vida a nuestro expositor. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Estudios Políticos aplicados por la FIAT España y egresado de la maestría en Ciencia Política por la PUC. Ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y asesor parlamentario. Además, ha coordinado proyectos de formación ciudadana e incidencia política en diversos organismos no gubernamentales y ha sido secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Actualmente se desempeña como consultor en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Previamente en la disertación de nuestro expositor, quiero resaltar algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la presente sesión. Todos los asistentes que deseen el derecho de constancia de participación deberán estar debidamente identificados con sus nombres y apellidos completos, así como permanecer durante todo el evento. Por motivos de tiempo y orden, quienes decidan preguntar deberán realizarlo en forma breve a través del chat de esta plataforma, la cual cuenta con un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor. Adelante, doctor. Muchas gracias, Katy, por la presentación. Gracias al doctor José Alfredo Pérez Duarte por la invitación a participar de este martes electoral y buenas tardes a cada uno y cada una de los participantes a esta exposición, que espero pueda serles de utilidad y de interés. Se planteó el tema de la organización electoral en tiempos de pandemia, que me parece un tema extremadamente pertinente, de mucha actualidad. Vamos a llevar adelante, estamos llevando adelante un proceso electoral en un contexto que no hemos visto antes, un contexto de una pandemia atroz, y eso es un desafío, por supuesto, para cada uno de los actores en el proceso electoral. Voy a ver si no me falla la tecnología, tratar de compartir acá la exposición que preparé. Allí está. Allí está. Le pido a los colegas de la escuela que me confirmen si se está viendo bien. Sí, doctor, sí se ve. Okay. Correcto. Bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, el tema general que le he puesto es elecciones en tiempos de pandemia. Y he organizado la exposición en torno a tres aspectos centrales. El proceso electoral 2021, que es el proceso electoral en el cual nos encontramos. Uno segundo, algunos datos sobre la pandemia en el Perú. No podemos dejar de hablar de la pandemia, porque ese es el contexto en el cual nos encontramos. Y el tercero es cómo afrontamos las elecciones en tiempos de pandemia. En el primer punto, hay un aspecto que quisiera referirme y que creo que es una idea que todos deberíamos seguramente ya tener fija en nuestra mente, ¿no? Cada proceso electoral es único. Tengamos o no tengamos situaciones de crisis como la actual, de crisis sanitaria, todo proceso electoral es único. No son exactamente iguales de un país a otro, ni de un periodo electoral a otro. Por eso es que existe, por ejemplo, en la ciencia política, la especialidad de la política comparada, porque es lo que nos permite
analizar los procesos políticos y compararlos según los contextos geográficos o según los momentos históricos, porque no se repiten exactamente iguales. Y un proceso electoral es un proceso político e institucional. Hay un conjunto de normas electorales que se emiten, que pueden ser las mismas o pueden ir cambiando. Hay un conjunto de normas electorales que se aplican en cada proceso electoral. Hay un determinado sistema electoral, no es el caso explicarlo, pero puede ser proporcional, representativo, etcétera. Hay distintas maneras de obtener los resultados. El principio es convertir los votos en escaños y hay distintas maneras para hacer eso, ¿no? Hay autoridades electorales, en algunos casos más de una, como en el Perú. Hay otros países donde es una sola autoridad electoral. Hay casos en los que, o países donde la autoridad electoral tiene mucha mayor autonomía, como es el caso peruano, que tienen autonomía reconocida constitucionalmente. En otros países no lo es así, ¿no? Y también depende del sistema político, ¿no? La estructura de los partidos es de alta fragmentación o son sistemas bipartidistas, etcétera, marcan las diferencias entre un proceso político y otro. Por eso es que, aunque más adelante me referiré o diré que es importante aprender de las experiencias de los países de la región, porque así lo creo, tampoco es posible afirmar que vamos a hacer las elecciones exactamente iguales como se han hecho en, digamos, el plebiscito de Chile, las elecciones de Bolivia o las elecciones recientemente en Portugal, etcétera. Se puede tomar muchas cosas para replicarlas, para aplicarlas, pero hay particularidades en cada uno de estos casos. Y es también un proceso político y social. Es decir, las normas electorales, la institucionalidad propiamente dicha, en el mejor sentido de la expresión, la burocracia del Estado, no lo es todo para un proceso electoral. Depende también de factores que escapan al control de las leyes y al control de los organismos electorales. Por ejemplo, la solidez de los actores políticos. Nosotros podemos tener la mejor ley de organizaciones políticas, no digo que la nuestra sea la mejor, pero podríamos llegar a tener una muy consistente ley de organizaciones políticas y eso no resuelve del todo la debilidad, la fragilidad de los partidos políticos por los que atraviesa el país, el Perú, y otros países también, ¿no? O la conducta del electorado. No es posible normar la confianza del electorado en los actores políticos. Eso va a depender de diversos factores, entre ellos de la conducta de los propios actores políticos, de las organizaciones políticas. Y la mayor o menor confianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas y en general hacia la democracia impactan también en la singularidad de cada proceso electoral, al interior de un país y entre países. Y las condiciones propias de cada país, las condiciones de mayor o menor desarrollo económico, mayor o menor desigualdad social, pobreza, los niveles de ruralidad, de exclusión, marcan también la manera como se produce un proceso electoral en un país, ¿no? El proceso electoral
2021 tiene algunas características que seguramente nos resultan conocidas. Algunas no son nuevas. Tenemos una multiplicidad de candidaturas, ¿no? Tenemos cerca de 20 fórmulas presidenciales en competencia y cerca de 2.000 candidaturas al Congreso en competencia el 10 de febrero. Las encuestas que se realizan muestran desconfianza sobre los partidos políticos. Tenemos nuevas reglas en estas elecciones de 2021. Por primera vez se van a aplicar algunas reglas que se encuentran en curso y que no han concluido todavía, ¿no? Por ejemplo, esta vez todas las organizaciones políticas están obligadas a competir y aquella que no alcanza a inscribir o que no alcanzó a inscribir candidatos perderá su inscripción. O, por ejemplo, todas las listas parlamentarias tienen que tener paridad y alternancia de hombres y de mujeres. Son cambios importantes. Y lo mismo con las fórmulas presidenciales, paridad y alternancia. Esos son cambios importantes de una reforma política que no ha concluido. Y tenemos también nuevas autoridades electorales, ¿no? Justamente coincidió el año pasado, cuando ya el proceso electoral estaba convocado, la Junta Nacional de Justicia seleccionó a nuevas autoridades en RENIEC y en OMPE, y la Corte Suprema de Justicia designó al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, así como las universidades públicas, y, en fin. Entonces hay nuevas autoridades electorales también, y hay un aspecto que es fundamental, y es que tenemos una inestabilidad política que hemos vivido con mucha intensidad en el último tiempo. 4 presidentes en 5 años, ¿no? El señor Kuczynski, el señor Vizcarra, luego por una semana el señor Merino de Lama, y actualmente el presidente Sagasti. Esta inestabilidad no la hemos tenido en la historia reciente en el Perú, ¿no? Y sin duda afecta, ¿no? Y luego tenemos este factor que es la pandemia, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? La pandemia como un desafío, ese es el segundo punto. Que mirar desde la pandemia es un desafío no solamente para las autoridades sanitarias en el Perú, es un desafío para la sociedad peruana en su conjunto, para el Estado, para el sector privado, para todos. Y es un monstruo difícil de conocer. Ha tardado, la ciencia avanza mucho más rápido. Hay epidemias que se presentaron en la historia de la humanidad que demoraron muchísimo en saber de dónde provenían. En este caso se supo muy rápido, pero no ha sido fácil conocer. Y todavía se siguen haciendo ensayos para terminar de conocer a esto que llamo un monstruo, ¿no? Que es la pandemia como un desafío. Y es como muchos médicos o epidemiólogos han dicho, es un virus invisible. No nos produce llaguitas en la piel. Yo no sé, muchos de ustedes, yo he tenido también, cuando era más joven, varicela, y entonces te salen muchas llaguitas, o el sarampión, etc. Pero este coronavirus tiene como una de las características más peligrosas el que puede ser asintomático. Podemos estar plenamente
lúcidos y con todas nuestras facultades, no tener ninguna molestia y sin embargo tener el virus y estar contagiándolo. Es lo que obliga entonces a que tengamos, por ejemplo, esta sesión de manera virtual, porque no sabríamos quiénes de nosotros estaríamos tal vez contagiados sin darnos cuenta, sin saberlo y sin ninguna intención contagiando a los demás. Y esa es una característica a tener muy en cuenta. Y es un virus que va mutando, ¿no? En menos de un año de su aparición, apareció hacia finales del 2019 y ya hacia finales del 2020 empezó a hablarse de una segunda ola de la pandemia del coronavirus y empezó a hablarse de otras cepas o de la variante británica, de la variante brasileña, de la variante africana y últimamente se habla incluso de variantes peruanas, ¿no? Y con estas variantes y con esta segunda ola se incrementa la velocidad del contagio. El primer ministro del Reino Unido ha señalado que ellos han comprobado que la variante británica es mucho más veloz en el contagio, contagia 70% veces más rápido que la anterior. Es decir, si antes una persona podía contagiar a 3, hoy con esta nueva cepa, una persona puede contagiar a 7. Y es mucho más letal, es decir, es mucho más mortal. 30% más mortal que la anterior, ¿no? Nos encontramos ante una ola mucho más fuerte, más letal, más agresiva también, y que además empieza ya a ingresar al Perú. Los efectos son múltiples. Tiene efectos sobre las conductas humanas. Las personas ahora andamos con mascarillas. En este momento no, porque estamos separados unos de otros, pero por las calles estamos con mascarillas. No salimos, ¿no? No vemos a nuestros familiares. Hay un conjunto de conductas que están cambiando y que probablemente cambiarán por largo tiempo. Afecta la actividad estatal. Los chicos y las chicas no van al colegio. Las clases se hacen vía remota. El trabajo es remoto, ¿no? Hay una serie de actividades del Estado que se han visto afectadas por la pandemia. Las actividades económicas también. Sin duda afecta el desarrollo de las actividades de la gran economía y también de la microeconomía e incluso de la economía informal. Y por supuesto, afecta la forma de hacer política y la forma de hacer campañas electorales, que es un tema importante también. La forma de hacer política, la forma de hacer las elecciones está cambiando por esto, ¿no? Y acelera la necesidad de hacer uso de medios virtuales, de las redes sociales, por ejemplo, para la comunicación política. Los mítines, las reuniones políticas no son posibles de realizar en este tiempo. Hay dos preguntas. Yo le pregunté a un médico, epidemiólogo, especialista, le dije, mira, ¿qué cosa hay que tener en cuenta para ir midiendo el desarrollo de la epidemia en el Perú? Y él me dijo, hay dos preguntas claves que son duras, pero que son sencillas de hacer y que todos podemos tener sin ser especialistas. La primera es, ¿se contagia más la gente? Y la segunda es, ¿se muere más la gente? Y el contagio tiene que ver con el aislamiento o el no aislamiento. La concentración de gente en lugares, como aparece aquí en la foto, ¿no? Es un factor de riesgo para el contagio de la gente, muy alto. Y el que muera más gente depende de las condiciones sanitarias, del tener infraestructura y personal profesional sanitario que pueda atender
Esta es una imagen de la sala de emergencia del Hospital Rebagliati en un día cualquiera de estas semanas. La espera es larga, ¿no? Aquí hay algunos cuadros que yo simplemente los pasaré más rápido, que es la manera como se ha ido moviendo el número de contagios. Es hasta aquí tenemos, y desde que se inicia el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre, la primera ola, es más o menos así como se fue moviendo. Tuvimos picos y bajadas, algunas mesetas que se les llamaron, y bajadas, y luego, con este año, empieza a subir nuevamente lo que se llama la nueva ola, en una pendiente vertical muy, muy acelerada, ¿no? Tenemos ya más de 1 millón de casos en el Perú, ¿no? Y más de 39.000 fallecidos por COVID, ¿no? Algunos hablan de 100.000, según la metodología que se utilice. Lo cierto es que esto va creciendo de forma acelerada. Esta segunda ola que empieza aquí, donde está el cursor, se empina rápidamente. Y este es un dato importante. Este es el dato de la disponibilidad, lo que decíamos hace un momento. Para que la gente no se muera, necesitamos infraestructura sanitaria. Y este es el nivel de camas UCI, camas de unidades de cuidados intensivos que se tiene en el Perú y que está ya a tope. Empezamos acá empezó la pandemia el 16 de marzo en el Perú, y este era el nivel, y ha crecido exponencialmente hasta llegar a cerca de 1836, que es el máximo. Aproximadamente hay 1.700 personas en camas UCI y no hay, por ejemplo, en todo Lima y Callao, camas disponibles. Si uno mira rápidamente en el Twitter, por ejemplo, va a encontrar que los pedidos de ayúdenme, por favor, necesito una cama, no encuentro cama, es que efectivamente no hay camas disponibles. Y este es el cuadro sobre defunciones diarias diagnosticadas con COVID-19, donde nuevamente lo que me interesa mostrar es cómo es que la pandemia tiene estos efectos de crecimientos exponenciales, luego baja, y ahora nuevamente, acá a partir de enero del 2021, vuelve a subir de una manera muy rápida. Este es un señor que yo les invito a seguirlo, Marco Loret de Mola, es un matemático que hace un seguimiento a las estadísticas y él calcula algo que es significativo para nosotros, para el interés directamente nuestro, ¿no? Él hace dos gráficos. El gráfico que está tapando con su cara es el de cómo se movió la primera ola. La primera ola fue así, y acá marca el inicio de la segunda ola, ¿no? Y entonces él dice, si la segunda ola se moviera igual que la primera ola, tendría esta curva punteada que está acá. Y en esta línea punteada que se cruza con la curva, en este punto donde se encuentra el pico más alto, es la semana de las elecciones generales de abril. Nadie sabe cómo se va a comportar exactamente el virus en la segunda ola. Pero él hace un cálculo, un probabilístico, y dice, si se comportara igual que en la primera ola, el pico nos va a encontrar en el momento de las elecciones. Hay que tomar previsiones frente a eso. Pero, como dije hace un momento, no hay dos olas iguales, ni en el mar, ni en las pandemias. La primera ola la vivimos prácticamente en cuarentena, en la segunda ola
no tenemos cuarentena, tenemos toque de queda, pero básicamente podemos salir a las calles. Teníamos una economía cerrada, la economía ahora se ha ido abriendo, es decir, los negocios, los supermercados, los centros comerciales, los restaurantes se han ido abriendo. La población estaba en alerta durante la primera ola. Hoy los especialistas hablan de un agotamiento pandémico. Nos cansó ya estar encerrados. Los servicios sanitarios tenían capacidad de crecimiento, pero el personal no tenía conocimiento ni experiencia. Hoy no tenemos por dónde crecer. No hay prácticamente dónde poner una cama UCI más, y si la hubiera, no hay de dónde tener médicos intensivistas para que se ocupen de esa cama UCI. Hay un mayor conocimiento y experiencia en el personal sanitario y en general en la población, pero sin duda están también agotados y diezmados. Son cerca de 300 los médicos que han fallecido por coronavirus en lo que va de la pandemia. El virus 1, el virus 2, no teníamos vacuna, ahora tenemos vacuna y estaría por llegar al Perú. Y entro entonces al último punto. ¿Cómo afrontamos? Si ese es el panorama que tenemos, si ese es el desafío nuevo que tenemos en estas elecciones, ¿cómo las afrontamos? Primero, como dije en su momento, es importante aprender de experiencias de otros países en la región que han podido llevar adelante procesos electorales, digamos, exitosos en un contexto de pandemia. Países que elaboraron protocolos para la jornada electoral, es decir, para el día de la votación. Brasil, Bolivia, tuvo elecciones presidenciales y tendrá ahora elecciones municipales. Ecuador tiene elecciones ahorita, el 7 de febrero. Chile tuvo un plebiscito para la reforma constitucional y va a tener el 11 de abril, el mismo día que nosotros, va a tener también elecciones regionales, municipales y de constituyentes. Colombia ha tenido algunos procesos electorales municipales y también aprobó protocolos para la jornada electoral. México también. Perú, OMPE ha aprobado varios protocolos para la jornada electoral. República Dominicana tuvo elecciones también y Uruguay también tuvo elecciones presidenciales y aprobaron todos ellos protocolos específicamente para el día de la votación. De estos, hay 2 países que además aprobaron protocolos para la campaña electoral, no solamente para el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones generales no son solamente un día, es todo un proceso, y ustedes lo saben perfectamente. Desde la convocatoria, la inscripción, las elecciones internas, la inscripción de candidaturas, las tachas y demás, y luego la campaña electoral, ¿no? El desplazamiento de candidatos, los mítines, la propaganda electoral, etcétera, donde también hay riesgos de contagio muy altos. Ecuador y Chile aprobaron protocolos para la campaña electoral y no solo para la jornada electoral. Y en el caso de Perú, como seguramente todos ustedes han podido enterarse por la prensa, la semana pasada, el lunes 18, si no me falla la memoria, el Consejo de Estado, convocado por el presidente Sagasti, aprobó por iniciativa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que la ministra de Salud presente una propuesta de protocolo para la campaña electoral. Sería un tercer país. Yo he puesto acá, si ustedes quieren revisar la fuente, CAPEL, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha publicado un fascículo con todos los protocolos aprobados en estos países para la jornada electoral y en el caso de Ecuador y Chile para la campaña electoral. En resumidas cuentas,
lo que se ha aprobado en términos de protocolos para la jornada electoral en estos diversos países tiene que ver con el distanciamiento en la cola de la votación, con tener mayores locales de votación, horarios diferenciados, un estipendio para los miembros de mesa, como va a ser en el Perú, ampliación de horarios, protocolos para el tratamiento del material electoral, y también la observación electoral incluye los aspectos de bioseguridad. Y en materia de la campaña electoral, lo que se ha aprobado, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, es la prohibición de mítines. En Ecuador se permite solo 2 tipos de actividades públicas, que son caminatas y caravanas, y se ha establecido topes de público que pudiera asistir a esas caminatas o a esas caravanas. Y también que se haga información de bioseguridad durante esas actividades de las candidaturas de las organizaciones políticas. Son varios los actores electorales y habría que esperar de ellos distintas conductas. En el caso del electorado, es muy importante para afrontar exitosamente este proceso electoral que tenga información sobre esos protocolos, sobre los protocolos que se van a cumplir, y que esa información le dé confianza suficiente en el sentido de que sienta que si va a votar, no necesariamente, no se va a contagiar. Eso es importante. Que el electorado tenga la confianza de voy a ir a votar y no me voy a contagiar. Los segundos son los miembros de mesa, que es fundamental y que entiendo muy pronto van a ser sorteados. La capacitación a los miembros de mesa, creo que en este caso debe incluir, seguramente así va a ser, no he visto, confieso, los manuales elaborados para este proceso electoral, pero creo que los miembros de mesa tendrían que estar también capacitados para, en algunos aspectos de bioseguridad, para reconocer algún elector que pueda presentar algún síntoma o para dar algunas pautas sobre la distancia que deben mantener, etc. Y es muy importante la puntualidad, ¿no? Y luego los candidatos y candidatas. Yo creo que es muy interesante el ver que varios de los candidatos y candidatas actualmente en competencia y de distintas vertientes en el abanico electoral han anunciado sus propios protocolos, han anunciado la suspensión de actividades públicas, de viajes, etcétera, para evitar los riesgos de contagio, o por lo menos para reducir los riesgos de contagio. Será importante lo que se ha anunciado ya, que el Pacto Ético Electoral incluirá algunas previsiones, compromisos en relación a la pandemia y la seguridad frente a ello, y será clave que esto se pueda cumplir, así como será muy importante que candidatos y candidatas cumplan con el protocolo que, como comenté hace un momento, el Consejo de Estado ha encargado al Ministerio de Salud su elaboración, un protocolo para las campañas electorales. Y en el caso de los observadores, como se ha hecho en otros países, en Chile, por ejemplo, será importante que en sus reportes de observación se incluya también información sobre aspectos vinculados a los riesgos de contagio, el respeto de la distancia social, el uso adecuado de las mascarillas, de las caretas, etc. ¿no? Y en el caso de los organismos electorales, y para ir terminando, creo que es importante que RENIEC haya dispuesto que los DNI vencidos o que están por vencer tienen validez todavía hasta el 30 de junio. Porque si no, las colas en las oficinas de RENIEC
serían muy largas. La concurrencia de público a las oficinas de RENIEC sería un factor de riesgo, porque acuden muchos para renovar su DNI. Y creo que es algo que debería extenderse a la información. Todavía hay personas que no saben que el DNI vencido, que se puede votar en esta elección con el DNI vencido porque se ha dispuesto que tiene validez hasta el 30 de junio. OMPE ha aprobado protocolos para, como dije hace un momento, para la jornada electoral, hasta 7 protocolos, que creo que podría ser útil, podría ser pertinente que sean revisados a la luz del comportamiento del virus en esta segunda ola y con las variantes del virus. Solo por citar un ejemplo, hay algunos países, en general hasta ahora la OMS, había señalado que la distancia prudente entre personas debía ser 1,5 metros. En la cola, por ejemplo, para votar, por lo menos 1,5 metros de distancia. Pero hay algunos países en Europa donde han empezado a decir, no, 1,5 metros ya no es suficiente. Con estas nuevas variantes se necesita por lo menos 2 metros. Bueno, con la respectiva asesoría especializada sería útil tal vez darle una revisión, una adecuación a estos protocolos que son muy importantes, que han sido aprobados. Y luego el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido la muy acertada iniciativa de proponer en el Consejo de Estado, donde están las más altas autoridades del país, que el Ministerio de Salud elabore un protocolo para las campañas electorales. Es decir, que sea la autoridad sanitaria la que pueda determinar qué aspectos de las campañas electorales hay que tener en cuenta como riesgo, como seguridad. También es fundamental que se haya incluido en el pacto ético electoral, o que se incluya por iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, compromisos para respetar la bioseguridad durante la campaña electoral. Y va a tener un rol de fiscalización, ya lo está teniendo, que es muy, muy importante aquí. Termino con esto. Hay que tener atención a posibles escenarios. Creo que es importante, como varias autoridades del Perú, hay que seguir el comportamiento del virus. Los especialistas estén atentos a cómo se desarrolla. Se incrementa, baja. La segunda ola puede terminar en una semana o puede prolongarse mucho más tiempo. Seguir el comportamiento del virus es algo que nos corresponde a todos, a los ciudadanos, a las instituciones del sistema electoral, a las organizaciones políticas, al sector privado y, por supuesto, a las autoridades sanitarias en el Perú, donde están los especialistas que nos dan esa información. Es un riesgo, sin duda, que se incremente el ausentismo, por temor. No habrá que sorprenderse si se incrementa el ausentismo por el temor a ser contagiado. Eso puede ocurrir sin duda. Es probable que el gobierno emita nuevas normas, nuevas exigencias de bioseguridad. Se ha dicho que entre mañana y pasado mañana se anunciarían algunas nuevas medidas. Cuando se le ha preguntado a las autoridades del gobierno o a la presidenta del Consejo de Ministros, por ejemplo, si volveremos al aislamiento, ha dicho que no lo descarta, pero que no está como algo inmediato. Pero habrá que estar pendientes de lo que se vaya determinando. Así como de los pronunciamientos de los partidos en competencia y finalmente de las decisiones que adopte el Congreso de la República si es que llega a adoptar alguna decisión con relación a las elecciones. Termino diciendo que necesitamos todos juntos
poner nuestros mayores esfuerzos para incrementar la información sobre, sobre el proceso electoral y otorgar confianza de que se pueda ir a votar con, con el mínimo riesgo posible de ser contagiados por esta pandemia que está teniendo, como ya hemos dicho, implicancias terribles en muchos aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias. Es lo que yo había previsto y quedo atento a lo que se me indique. Agradecemos la participación del doctor Gerardo Tábara. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta del señor Carlos Ganosa. ¿Con el ausentismo podría darse la figura de la nulidad del proceso electoral? Esa es la pregunta, doctor. Bueno, en la legislación peruana, el ausentismo es causal de nulidad solo para el caso de elecciones municipales. Para elecciones generales es causal de nulidad el voto nulo o blanco, pero no el ausentismo. Sin embargo, si el ausentismo es muy, muy elevado, lo que sí va a generar es una, digamos, va a afectar la legitimidad de quien resulte ganador. Una cosa es resultar ganador en un proceso al cual acudió a votar el 80, el 85% del electorado, y otra cosa es si es que acude a votar el 60% del electorado, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, la segunda pregunta está a cargo del señor Alberto Barrientos Aguilar. Señala así: doctor Gerardo Tábara, ¿de qué manera se van a fiscalizar las redes sociales que ya están siendo utilizadas para la campaña electoral por los candidatos y se dicen de todo ya? Esa es la pregunta, doctor. Sí. Bueno, hay un tema, el tema de las redes sociales daría para un martes electoral, por supuesto, y yo no sería la persona indicada para asumirlo porque eso requiere una especialidad que yo no tengo. Pero algunas redes sociales, por ejemplo, han decidido ya no vender espacios de publicidad para campañas electorales, justamente para proteger, para evitar el uso. Es complicado, existen mecanismos que las personas podemos utilizar para denunciar determinadas cuentas que hacen un mal uso, que atacan, que difaman, que acosan políticamente a las personas, a los candidatos. La manera como vaya a fiscalizarlo en realidad es algo que correspondería responder a la, entiendo, Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. No me correspondería a mí en este caso responderlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos la tercera pregunta a cargo del señor Hernán Robles Ayón. Señala así: de continuar con una escala de crecimiento de la COVID, ¿qué organismo electoral aplazaría las elecciones? ¿O es el Ejecutivo quien se pronunciará al respecto? ¿Cuál sería el procedimiento? Agradezco mucho la pregunta porque es muy, muy pertinente y permite aclarar algo que es fundamental. La única instancia que puede tomar una decisión para modificar la fecha de las elecciones es el Congreso de la República. La fecha para el cambio de mando de gobierno está en la Constitución Política. La Constitución Política del Estado dice que el 28 de julio, cada 5 años, es el cambio de gobierno. Si quisiéramos ir más allá del 28 de julio, se necesitaría una reforma constitucional. Y eso necesita 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Ya no hay tiempo. Solo hay una legislatura pendiente, que se inicia ahora en febrero y termina en junio. Eso lo decide el Congreso.
Y la fecha de la elección no la determina el presidente de la República ni los organismos electorales. El presidente de la República convoca a las elecciones, pero la fecha está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones. Es la Ley Orgánica de Elecciones la que señala que las elecciones generales se realizan el primer domingo de abril del año que toca el cambio de mandato. El 11 de abril es el del 2021, es el primer domingo de abril, y este año toca hacer cambio de mandato. Si se quisiera modificar un día, una semana, habría que modificar la ley orgánica de elecciones. Y eso solamente lo puede hacer el Congreso de la República. No lo puede hacer la autoridad electoral, no lo puede hacer el Consejo de Ministros, ni tampoco el Consejo de Estado. De ahí puede surgir, hay opiniones, hay algunos candidatos que se han pronunciado al respecto, pero lo que sí es muy cierto, muy claro, es que esa es una decisión exclusiva del Congreso de la República. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta está a cargo de Vicente Quispe. Señala así: ¿qué deberán hacer los partidos políticos que no pasen la valla electoral el 11 de abril para participar en las siguientes elecciones generales? Esa es la pregunta, doctor. Sí. Bueno, los partidos políticos que no han logrado inscribirse, inscribir candidaturas para competir en estas elecciones, pierden su inscripción en el registro de organizaciones políticas, en el ROP. Y también lo pierden aquellos que no alcancen por lo menos 5% de votos y 5 parlamentarios en al menos 2 circunscripciones. El registro de organizaciones políticas los va a retirar de ese registro y entonces van a tener que volver a inscribirse. Desaparecen, dejan de ser un partido político y tienen que volver a hacer el proceso con las nuevas reglas que se han aprobado, donde ya no se exige firmas de adherentes, sino afiliados, es decir, militantes, comités partidarios, etcétera, como si fuesen un partido nuevo, es decir, empezar de cero, volver a hacer un proceso de inscripción para poder competir en las siguientes elecciones. Gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta está a cargo del señor Ronald Torres Quirós. Señala así: doctor, el aumento de mesas de votación es una estrategia acertada, pero la capacitación será fundamental para que el proceso sea rápido y seguro. Sí, yo creo que sí, que la capacitación es fundamental. La información que se haga a cada uno de los actores electorales es fundamental. Y allí creo que los miembros de mesa necesitan también una capacitación respecto a los aspectos de bioseguridad. No dudo de que el organismo electoral lo ha previsto de esa manera, ¿no? Sí, creo que la información y la capacitación va a ser clave para también en el caso de las Fuerzas Armadas y policiales, que son las que custodian los locales de votación, ¿no? Y en general para la población que respeten las normas a la hora de acudir a los centros de votación. Muchas gracias, doctor. Bueno, para culminar esta ronda de preguntas, tenemos la última pregunta a cargo del señor Luis Galindo Guaymayán Yauri. Buenas tardes. ¿Podría mencionar algunas observaciones que haya visto en las elecciones en otros países que se pueden aplicar al Perú? Mire, yo creo que es aplicable en el Perú las disposiciones sobre, por ejemplo, la prohibición expresa de mítines y concentraciones. La experiencia del Ecuador me parece que es
interesante. En Ecuador, para estas elecciones del 7 de febrero, se permite solamente 2 tipos de concentraciones o de actividades presenciales, de concentraciones públicas, que son caminatas y caravanas. Y se ha establecido un máximo de personas que puedan participar en las caminatas y un máximo de vehículos que pueden participar en las caravanas. Eso dependiendo de el tamaño de la población electoral en cada circunscripción, ¿no? Creo que ese tipo de medidas es útil aplicarlas. Claro, uno puede decir, en el Perú en general están prohibidas las concentraciones. Sí, por supuesto están prohibidas las concentraciones. Y por lo tanto, también están prohibidas para actividades de proselitismo político. Sí, por supuesto. Pero yo diría que tal y como están las cosas, no está de más que se especifique que también para actividades de campaña electoral vale esa prohibición. Por eso considero importante lo que el Ministerio de Salud pueda proponer como medidas de bioseguridad para la campaña electoral. Muchas gracias, doctor Gerardo Tábara, nuevamente por su participación en este primer módulo de martes electorales, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Bueno, agradeciendo a todos por su participación en esta sesión virtual, damos por concluido la presente actividad académica. Nuevamente, doctor, muchas gracias, muy buena exposición. Gracias a ustedes. Y bueno, Espero damos por sea concluido. útil. Muchas gracias, doctor. Y damos por concluido el presente evento académico. Buenas noches.